8 de la mañana, 27 minutos, ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. En este tiempo en el que no estuve, hicimos un montón de cosas relacionadas con emprendedores levantando financiamiento para sus proyectos, y acá en este capítulo quiero hablar de algunos de los aprendizajes que tuve yo y que creo que los emprendedores se pueden beneficiar. Así que si están interesados en eso, quédense por ahí. Desaparecí por unos 8 meses. Y ese tiempo en el que desaparecí en realidad estaba haciendo cosas, ¿no? Nadie desaparece así. Lo que estaba haciendo era bastante comprometido en términos de tiempo, obvio, y por eso no estaba haciendo el podcast, con la actividad de, bueno, también la mudanza y poder setear nuestra vida acá en Montevideo, pero básicamente ando por ahí por la vida buscando proyectos que se puedan financiar dentro de la tesis de inversión de Kamai Ventures, que es el fondo en donde estoy trabajando actualmente. El trabajo es una serie de actividades que se van desarrollando en el tiempo con el emprendedor, pero que empieza siempre con algún tipo de contacto, un email o un ping en LinkedIn o algo por el estilo. Después de lo cual, en general, nos juntamos en algún medio virtual, Zoom, Meet o alguno de esos, a charlar acerca del proyecto, de qué es lo que quiere hacer el proyecto, de por qué está buscando financiamiento, si es que está buscando financiamiento, porque a veces no. Y esto es una conversación bastante particular. Primero porque tiene un formato que uno se esperaría que sea típico. Está el emprendedor de aquel lado, está el representante del fondo de inversión de este lado. El fondo de inversión suele ser el que pone el dinero, el emprendedor suele ser el de la propuesta de valor. Entonces, se arma la conversación, no quiero decir de una manera estándar, pero tiene un montón de componentes que se repiten. Y acá pasan dos cosas, y esto lo he aprendido en este tiempo que charlo todos los días con emprendedores y escucho sus propuestas de valor. La primera cosa que pasa es que estamos programados, los fondos de inversión estamos programados para escuchar cierto tipo de historia. Y cuando la historia no encaja dentro de aquello que nosotros estamos programados para escuchar, como que la conversación se deforma un poco. Lo he visto suceder muchísimas veces. Si vos entrás dentro del formato estándar, el formato estándar es: hola, yo soy X, veo que este es un problema con el mundo, el problema este representa una cantidad de dinero tal, yo tengo una solución para este problema que lo soluciona de esta manera, y he desarrollado una tecnología que me sirve para que la forma en la que yo soluciono esto tenga una ventaja competitiva que puedo mantener en el tiempo. Ese es el formato. Si vos no decís eso, si vos no decís exactamente eso, la conversación como que se empieza a descarriar. Hablamos también de otras cosas, sí, hablamos de dónde venís, hablamos de cómo vamos a hacer que esto crezca, cuál es la estrategia de precios, quién es tu competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso en realidad no tiene ni un sentido si el formato de tu historia inicial no cae dentro de ese modelo predefinido para el cual los fondos de inversión estamos programados. Ese es el primer elemento que pasa. Lo segundo que pasa es que la diferencia entre quienes están hablando en este formato hace un tiempo y quienes no es gigante. Quienes están acostumbrados a hablar con fondos de inversión o con representantes de fondos de inversión como yo, porque los fondos no hablan, digamos, se habla con personas, pueden llevar adelante esa conversación de un modo mucho más eficiente. Estoy diciendo mucho eficiencia últimamente, pero es la palabra, de un modo mucho más eficiente. Y entonces, si se quiere, este capítulo estaría enfocado para todos aquellos que estén pensando o estén haciéndolo en este momento, estén experimentando esto de hablar con fondos de inversión contándoles su propuesta de valor. El primer elemento ya lo dije, ¿no? Los fondos de inversión estamos programados
para recibir el mensaje de determinada manera, y eso que les dije a ustedes es la forma en la que queremos escucharlo. No solo queremos escucharlo de esa manera, sino que además pretendemos que la documentación que nos manden tenga ese formato. Este es el problema, el tamaño del problema, así es como nosotros lo podemos solucionar, y esta es la tecnología que tengo para hacer que mi forma de solucionarlo sea diferencial o que yo pueda sostener esta ventaja en el tiempo. Y a mí, personalmente, en los dos roles, como storyteller y como investment manager, o como el rol este que tengo de hablar con los emprendedores para ver si podemos invertir en sus proyectos, me parece increíblemente aburrido. Y esto me lleva a un elemento, me lleva a un proceso, no un elemento, a un proceso de la comunicación que tiene que ver con la evolución de la comunicación, ¿no? La comunicación tiene primero sus elementos necesarios y luego se desarrolla, si se quiere. Luego existe. Primero cumple con lo que tiene que cumplir y luego puede evolucionar, desarrollarse, ser. Y no creo que nunca haya sido diferente. En otras épocas, allá cuando yo comenzaba con este camino, 2003, 2004, los elementos necesarios, los que había que decir sí o sí, eran otros, seguro. Los componentes, los sabores, los ingredientes que agregábamos, que hacían a la diferenciación o que nos hacían sonar diferentes, algo para que se acuerden de nosotros, venía como adorno en otro lugar de la historia. Pero nunca no hubo cosas necesarias para decir. Y creo que es un sinceramiento que en algún momento tiene que hacer. A mí me pasa todo el tiempo. Cuando diseño historias para otros, cuando escribo historias para otros, digo, esto que me estás proponiendo es aburrido. El cliente, ¿no? Te propone algo. Y yo digo, es aburrido lo que me estás proponiendo. Contémoslo de otra manera, contémoslo de una manera original. Sin embargo, lo que te está diciendo el cliente en ese momento es, está bien, pero estos son los elementos necesarios para mi comunicación. Fijémonos cómo podemos jugar alrededor de eso. En el universo de las conversaciones entre emprendedores y fondos de inversión, esto funciona igual. Hay un set de cosas que me tenés que decir sí o sí, y que las tenés que decir de una forma bastante estándar, y después acomodamos el color, la poesía, acomodamos el storytelling alrededor de ese espacio. Y está completamente pormenorizado el nivel de sutileza que tienen cada uno de estos elementos que son de formato, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tamaño de mercado de este problema? ¿Cómo lo podés solucionar vos? ¿Cuál es la tecnología que desarrollaste para que esta solución dure en cuanto a diferenciación en el tiempo? Para explicarme cada uno de esos elementos hace falta mucho detalle. Para vos quizás es trivial que el problema sea importante. Quizás vos ves claramente cómo el mercado evoluciona o cómo el mercado se puede justificar. Quizás vos entendés perfectamente tu tecnología, pero créeme, del otro lado siempre hace falta un montón más de esfuerzo. Y un solo, digamos, corolario sobre todo esto. Cuando el que está del otro lado dice que entiende, entiende. O sea, cuando del lado de los fondos de inversión, quienes estamos escuchando, si tenemos más preguntas las hacemos, y cuando no entendemos lo decimos. Pero si decimos que entendemos, probablemente sea momento de pasar a otro punto de la conversación. Bueno, nada, tengo ganas de hablar más acerca de los aprendizajes de todas estas conversaciones que fui teniendo con emprendedores a la hora de levantar financiamiento. Seguramente lo voy a hacer. En esta oportunidad simplemente les dejo ese formatito. Este es mi problema, este es el problema que quiero solucionar, este es el tamaño que este problema tiene en el mercado y así se puede solucionar. Esta es la tecnología que tengo yo. Hay que usarlo sí o sí. No es opcional. Así que con eso nos vemos por acá en el próximo capítulo. Chao.